Hubo un tiempo en el que la tierra se consideraba sagrada y los pueblos nativos de Norteamérica se consideraban hijos de Wakan Tanka, el gran espíritu creador de todos los seres vivos. Entre las principales tribus que habitaban la región de las Grandes Llanuras, los Sioux destacaban por su organización social y su valentía en combate. Los antepasados de los Sioux llegaron a los bosques del centro-norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin desde el río Mississippi, poco antes del año 800. Hacia el año 1300 adoptaron las características de una sociedad tribal y pasaron a ser conocidos como los Siete Fuegos del Consejo. Los Sioux formaban una confederación de varias tribus que hablaban 3 dialectos diferentes: el Lakota, el Dakota y el Nakota. Los Lakota están formados por 7 grupos tribales y son el mayor de los 3 grupos, ocupando tierras en Dakota del Sur y del Norte. Los Dakota vivían principalmente en Minnesota y Nebraska, mientras que el más pequeño de los 3 grupos, los Nakota, residían principalmente en Dakota del Sur, Dakota del Norte y Montana. Los Sioux eran un pueblo orgulloso con una rica herencia. Eran los amos de las llanuras y praderas de Norteamérica, temidos por otras tribus desde la región de los Grandes Lagos hasta las montañas rocosas. Emigraron al oeste de Minnesota y desarrollaron un estilo de vida nómada en las llanuras, haciendo un uso extensivo de los caballos, que fueron originalmente traídos a las Américas por los españoles en el siglo XVI. Su principal fuente de alimento era la carne de búfalo, y para facilitar la caza de este animal, los Sioux vivían en tiendas de campaña que les permitían desplazarse rápidamente para seguir la migración anual de las manadas de búfalos. Aunque los Sioux eran conocidos como grandes guerreros, la familia era considerada el centro de vida Sioux. A los niños se les llamaba Wakanisha, que significa ser sagrado, y eran el centro de atención. Aunque lo más frecuente era la monogamia, los hombres Sioux podían casarse con más de una esposa si demostraban ser capaces de mantenerlas. Los papeles de los hombres y las mujeres estaban claramente definidos, y los hombres apoyaban y defendían a la familia. La caza se tomaba muy en serio, y la infracción de las normas de caza podía llevar al infractor a sufrir la destrucción de su tienda u otras propiedades. Los Sioux eran un pueblo profundamente apegado a las prácticas espirituales. Creían que los espíritus sagrados de la naturaleza proporcionaban visiones y profecías para ayudar a guiar las acciones humanas. La práctica de danzas religiosas era muy común entre los Sioux y los rituales de autosacrificio. Infligiéndose heridas, afirmaban su identidad como guerreros. También se practicaba en señal de duelo por la muerte de un pariente cercano o de un jefe de tribu. Es una creencia común entre las comunidades Sioux que el espíritu del difunto viaja al más allá. En las creencias tradicionales, se creía que este viaje espiritual comienza tan pronto como se completan los procedimientos funerarios, que duran 4 días. La familia y los amigos afligidos acudían a este velorio de 4 días para acompañar al espíritu hasta su reposo. La guerra era otro principio fundamental del pueblo Sioux, pues a través de ella los hombres ganaban prestigio, y su prestigio se reflejaba en el honor de la familia. Los guerreros se llamaban Akichitas y luchaban principalmente a caballo, teniendo como armas principales arcos y flechas, lanzas y hachas. A finales del siglo XVII, los Sioux Dakotas establecieron una alianza con los comerciantes franceses. Los franceses intentaban obtener una ventaja de lucha por el comercio de pieles en Norteamérica contra los ingleses. El primer encuentro registrado entre los Sioux y los franceses se produjo cuando los exploradores y comerciantes Radisson y Groscielis llegaron a lo que hoy es Wisconsin durante el invierno de 1660. Otro grupo indígena que comerciaba con los europeos eran los Ojibwe, que habitaban la región de los Grandes Lagos del sur de Canadá. Los Ojibwe destacaban por su gran población y su comportamiento expansionista, que creaba fricciones con las tribus vecinas. Los Sioux empezaron a resentir el comercio de los Ojibwe con los franceses y las tribus rivales, como los Cree y los Assiniboine. Las tensiones aumentaron en la década de 1720 y condujeron a una prolongada guerra en 1736. Los Sioux Dakota perdieron sus tierras tradicionales en torno a League Lake y Millie Lakes cuando se vieron obligados a desplazarse hacia el sur del lago del río Mississippi como consecuencia de las batallas. Estos conflictos entre las tribus también eran peligrosos para los comerciantes europeos. Independientemente del bando con el que comerciaran, eran vistos como los enemigos por el otro.
Sin embargo, el comercio con los franceses continuó hasta que estos abandonaron América del Norte en 1763. Los europeos intentaron repetidamente crear una tregua entre las tribus enfrentadas para proteger sus intereses, pero tuvieron poco éxito. A medida que Estados Unidos se desarrollaba como nación, la colonización de las nuevas tierras por parte de los estadounidenses era cada vez más fuerte. Los Sioux vieron invadidas muchas de sus tierras y se hicieron y rompieron varios tratados de paz y negociaciones. En el siglo XIX, los ferrocarriles contrataron a tramperos para exterminar a las manadas de búfalos con el fin de obligar a las tribus a trasladarse a las reservas. Como el búfalo estuvo a punto de extinguirse, tanto los Dakotas como los Lakotas se vieron obligados a aceptar las reservas establecidas por los estadounidenses a cambio del resto de sus tierras. El ganado doméstico y el maíz se entregaron a los Sioux a cambio del búfalo, lo que hizo que los Sioux dependieran del gobierno para acceder a sus alimentos básicos. Estados Unidos pretendía que los tratados animaran a los Sioux a convertir su estilo de vida nómada de caza en una agricultura sedentaria, como hacían los europeos y los estadounidenses. En 1858, los Sioux Dakota solo disponían de una pequeña franja de tierra a lo largo del río Minnesota, sin acceso a sus territorios de caza tradicionales. Tenían que depender de los pagos de los tratados para sobrevivir, que a menudo se retrasaban. El cambio forzado de estilo de vida y los pagos del gobierno federal, mucho más bajos de lo esperado, causaron dificultades económicas y aumentaron las tensiones sociales dentro de las tribus. En 1862, muchos Sioux estaban muriendo de hambre y las tensiones culminaron en la Guerra de Dakota de 1862. El primer enfrentamiento importante se produjo en 1854, cerca del Fort Laramie, en Wyoming, cuando murieron 19 soldados estadounidenses. En represalia, en 1855, las tropas estadounidenses mataron a un centenar de Sioux en su campamento de Nebraska y arrestaron a su jefe. En 1866 se libró la Guerra de las Nubes Rojas, que terminó con un tratado por el que se concedería a perpetuidad a los Sioux la región conocida como las Colinas Negras. Sin embargo, el tratado no fue respetado por los Estados Unidos, y los buscadores de oro invadieron la región en la década de 1870. Acostumbrados y sin expectativas de un futuro mejor, los Sioux y otras tribus formaron el mayor campamento indígena jamás visto por el hombre blanco. Cerca de 10,000 indios, divididos entre hombres, mujeres y niños, intentaron sobrevivir en un espacio insuficiente para todas las familias. Cansados de las constantes humillaciones y de las violentas represalias, dos jefes tribales, los famosos Toro Sentado y Caballo Loco, consiguieron el apoyo de los guerreros Sioux y de sus aliados, y así comenzó una serie de ataques indios contra los ranchos de ganado y las pequeñas ciudades de colonos estadounidenses. El gobierno estadounidense asignó al teniente coronel George Armstrong Custer, bajo el mando del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, la tarea de luchar contra los Sioux y reprimir los ataques indios. Custer ya era conocido y odiado por los indios de varias tribus. Tenía la costumbre de atacar los campamentos indios cuando los guerreros estaban fuera y luego asesinar a mujeres y niños. La lucha que siguió se conoció como la Batalla de Little Bighorn y ha pasado a la historia de la conquista del oeste americano. La Batalla de Little Bighorn tuvo lugar el 25 de junio de 1876. La lucha fue una victoria aplastante para los Sioux Lakotas y sus aliados Cheyennes y Arapajos del norte. El 7º de Caballería, una fuerza de 700 hombres, sufrió una gran derrota. 5 de las 12 compañías del 7º de Caballería fueron aniquiladas y Custer murió, al igual que 2 de sus hermanos, un sobrino y un cuñado. El cuerpo de Custer fue encontrado con 2 heridas de bala, una en el pecho izquierdo y otra en la sien izquierda. Cualquiera de las 2 heridas habría sido mortal, aunque parece que solo sangró por la herida del pecho. Algunos estudios creen que su herida en la cabeza puede haber sido causada post-mortem. Posiblemente, al recibir una herida, Custer se suicidó para evitar su captura y posterior tortura. Después de esta batalla, los Sioux se dividieron en varios grupos. La masacre por parte de las tropas estadounidenses de unos 150 a 370 hombres, mujeres y niños Sioux en diciembre de 1890 marcó el fin de la resistencia Sioux contra el ejército estadounidense. A lo largo de los siglos XX y XXI, los descendientes de los Sioux seguirán luchando en los tribunales por los derechos de permanecer en sus tierras natales
y pidieron compensaciones por los abusos y crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en el pasado. En 2018, las inmediaciones ascendieron a más de $1,000 millones. Los Sioux, sin embargo, rechazaron el pago, exigiendo la devolución de sus tierras. En la actualidad, los Sioux mantienen muchos gobiernos tribales independientes repartidos por varias reservas de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota y Montana. En la actualidad, los Sioux llevan un estilo de vida modernizado que se parece poco a sus antiguas costumbres nómadas, pero su pertenencia a una de las naciones nativas más poderosas y valientes de Norteamérica sigue siendo el motivo de orgullo y dignidad para sus descendientes.